Dominicanas, dominicanos, 2 en 1. Primero, la actividad de construcción de conocimientos que realizara el día de ayer la Fundación Ya de Eduardo Sanz Lobatón con Pedro Baños. Y lo segundo, una preocupación que tengo de que el PRM siento que está en desorden y que puede acabar en guerra por falta de dirección. Vamos con el primero. En el día de ayer tuvimos el honor de ser invitados a una actividad de construcción de conocimiento, una disquisición, con el ex coronel del Ejército Español, Pedro Baños, quien, invitado por la Fundación Ya de Eduardo Sanz Lobatón en coordinación con la Fundación El Demócrata de mi buen amigo Francisco el Demócrata, pues disertó sobre el tema de la geopolítica y de todo el proceso de cómo articular un país en vías de desarrollo como República Dominicana con lo que es el conflicto bélico que se replica en varios puntos de la geografía global. Pedro Baños, para que tengan una idea, es el autor de libros como Geohispanidad, Así se domina el mundo, El dominio mental, y tiene un experticio en todo el manejo de lo que es el interés, incluso de la concepción del nuevo maquiavelismo, en donde en virtud del poder y de la geopolítica todo es prácticamente válido y cómo las potencias utilizan incluso el tema de cooperación, desarrollo humano como un elemento de manipulación permanente para controlar. Extraordinario, y eso lo saludo en todas sus partes, porque siento que Eduardo Sanz Lobatón Yayo está fundamentando su proyecto presidencial justamente en la construcción de conocimiento. Yayo no está en un tema de fotos, de modelaje, de comiendo, no. Yayo está en un tema de construcción de propuestas. Yayo está fabricando la fórmula de cómo desarrollar República Dominicana, y esto es fundamental porque al verlo interactuar en su visión de país con Pedro Baños, podría ver cómo Eduardo Sanz Lobatón tiene la capacidad de ser un extraordinario presidente para República Dominicana y un gran candidato para el PRM. Ayer hablaba de que Carolina fijaba postura, hoy hablo de que Yayo construye con capacidad ese proyecto presidencial. No sé si hay otros precandidatos, aparte de Guido Gómez Mazara, en el PRM que pueda debatir con un hombre de la estatura de Pedro Baños, incluso hablando hasta un poco de francés, como se establece. Pero bueno, excelente por Eduardo Sanz Lobatón con esta actividad de Pedro Baños. Ahora bien, el PRM preso del desorden por falta de dirección. Miren, tengo una preocupación. El PRM parece que se sale de control porque he visto un conflicto que ya llega al marco judicial entre el director ejecutivo de FEDODIN, Pedro Richardson, y el ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, por un tema de reconocimiento de una competencia. ¿Y cuál es el conflicto? Bueno, que la ley 368-22 en su artículo 24 establece que esa es la ley de ordenamiento territorial. Establece que los distritos municipales que tengan más de 15,000 habitantes deben formar o pueden formar oficinas de planeamiento urbano para gestionar el territorio y cobrar arbitrios por eso. FEDODIN, en la persona de Pedro Richardson, reclama que el Ministerio de la Vivienda reconozca esta competencia. El Ministerio de la Vivienda, por su parte, acoge lo que establece la Ley 6232 del 23 de febrero de 1963, que establece que la competencia para la gestión del territorio es de los gobiernos locales, es decir, de los municipios a los que están adscritos los distritos municipales. ¿Cuál de las dos leyes impera? Eso lo dirá un tribunal. Porque en este contexto lo importante es establecer que, por ejemplo, distritos municipales como Santiago Este, San Luis de Santo Domingo Este, La Victoria de Santo Domingo Norte, Verón de Higüey, tendrían más de la población que señala para esto. Pero independientemente de esto, es un conflicto en donde FEDODIN, en la persona de Pedro Richardson y su directiva, está demandando en responsabilidad patrimonial al ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla, para que acepte esto. Los dos están amparados en la ley. Un tribunal tendrá que decir cómo diablos es que se va a gestionar esto. Pero, ¿cuál es la reflexión en esta dirección? Que Seneca establecía que donde no hay guía, hasta los mayores aliados se comportan como enemigos. Y esta enemistad frontal, coyuntural, entre Carlos Bonilla,
ministro de la Vivienda, miembro del PRM, y Pedro Richardson, director ejecutivo de Fedodín, miembro del PRM, los dos PRMistas me indican que no hay una dirección en el PRM. Porque ¿cómo diablos van a permitir en el PRM que una situación como esa llegue a los tribunales? Es que no había nadie quien los sentara a ellos dos y cada cual, aduciendo su verdad, los pusiera de acuerdo. Y es que no hubo mediación a través de la presidencia del PRM, a través de la consultoría jurídica, a través del propio presidente de la República, que pudieran dirimir esto para que eso no llegara al tribunal. Porque al final, lo que deja clara esa situación es que esa gente cada uno anda por su lado. Y en verdad, no puede Carlos Bonilla aceptar lo que diga nadie, ni la diga ni nadie, porque hay una ley que dice lo contrario. Y el reclamo de Richardson tiene asidero, pero tendrá que decirlo un tribunal. Pero pudieron pactar esa situación o modificar de conjunto la ley, porque son del PRM los dos. Al final, lo que digo es, el PRM luce con esto que no tiene dirección, porque dos miembros de su partido no pueden agredirse de forma unilateral como si no existiera quien los pudiera articular. Por eso finalmente concluyo diciendo que establecía Napoleón Bonaparte que el que tolera el desorden por evitar la guerra, primero tiene el desorden y después tiene la guerra. Ese desorden entre Pedro Richardson y Carlos Bonilla me indica a mí que la falta de dirección dentro del PRM tiene un desorden que terminará en guerra, aunque el PRM no lo quiera. Ahí se los dejo.